En el día de hoy lo que vamos a hacer es dar una mirada general al tratado sobre la teoría de la ley en materia civil. Eso para tener una visión global de este mismo tratado que puede ayudar para estudiarlo previamente o bien como repaso final. El primer tema que vamos a tocar es el de concepto de la ley. Hay que tener presente que existe concepto legal dado en el mismo Código Civil en el artículo primero, que dice que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Siempre es altamente recomendable memorizar este artículo. No es tan largo, no es tan difícil. Conviene también tener presente que existen algunas críticas en las que no nos vamos a centrar ahora. Además del concepto legal, yo recomiendo tener presente algún concepto doctrinario. En este caso, el de Marcel Planiol puede ser útil, que dice que la ley es una regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza. De acuerdo al artículo primero del Código Civil, que señala que la ley manda, prohíbe o permite, podemos clasificar la ley entre leyes imperativas, leyes prohibitivas y leyes permisivas. Entendemos las leyes imperativas como aquellas que mandan a hacer algo, esas son las imperativas propiamente tales, o mandan cumplir ciertos requisitos para que un acto o contrato tenga validez. Estas se llaman imperativos de requisito. Un ejemplo de una ley imperativa propiamente tal la tenemos en el artículo 86, donde dice que los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes, o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad el inventario que exista. Ahí hay una orden, ¿no es cierto? Y un ejemplo de imperativo de requisito lo tenemos en el número 3 y 4 de 1464, cuando habla del objeto ilícito en la enajenación, por ejemplo, en el número 3 permite la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, siempre que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Entonces, mandato de requisito, porque la enajenación de cosa embargada es objeto ilícita, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta. Entonces, ese es el requisito que es mandado. En las leyes prohibitivas, el mandato consiste en una abstención que impide realizar una determinada conducta bajo todo respecto. Acá tenemos el mismo 1464 acerca del objeto ilícito de la enajenación en los números 1 y 2, donde no señala ninguna condición. Hay objeto ilícito en las cosas que no están en el comercio o los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Por último, en esta clasificación tenemos las leyes permisivas, que son las que permiten realizar un acto. Por ejemplo, las que posibilitan la celebración de un contrato o que le reconocen a un sujeto una determinada facultad. Ejemplo de ellos es el 582 acerca del dominio, donde se señalan los atributos del dominio, ¿no es cierto? Y permite que el dueño pueda gozar y disponer de la cosa arbitrariamente. Segundo tema, la interpretación de la ley. Y acabamos el primer tema acerca del concepto de ley. Segundo tema. ¿Qué vamos a entender por interpretación? La interpretación es la determinación del verdadero significado, sentido o alcance de la ley en general frente a situaciones jurídicas concretas en que la ley debe aplicarse. Hay que tener presente que en el Código Civil hay tres tipos de interpretación. Está la interpretación de la ley propiamente dicha, que es la que vamos a revisar en este video, cuyas normas se encuentran entre el artículo 19 y el 24, pero también en el mismo código se habla acerca de la interpretación de los contratos, entre el artículo 1560 y 1566, además de la interpretación de las disposiciones testamentarias, entre el artículo 1056 y el 1069. Pero nos vamos a centrar en la interpretación de la ley, entre el artículo 19 y el 24.
Acá hay que tener presente que se señala, o sea, en el texto legal, en este artículo, la doctrina ha entendido que se señalan ciertos elementos de interpretación, así es como se le llama. Y se habla normalmente del elemento gramatical, el elemento histórico, el elemento lógico y el elemento sistemático. Em, Cuando hablamos del elemento, disculpen, cuando hablamos del elemento gramatical, nos referimos a aquello que señala el artículo 19 en el inciso primero, que dice, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, que en este elemento busca interpretar las palabras de la ley, las palabras de la ley, y debe tener lugar según las reglas comunes del lenguaje. Dentro del elemento gramatical se entiende en tres sentidos: el sentido natural y obvio, el sentido legal y el sentido técnico, todavía dentro del elemento gramatical. El sentido natural y obvio es el que está dado en el artículo 20, cuando dice que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Y dentro del mismo artículo 20, dentro de ese mismo inciso, en la parte siguiente, se entiende el sentido legal. Aparece el sentido legal que dice, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para cierta materia, se le dará en esta su significado legal. Y ahí conviene dar un vistazo en el título preliminar una serie de definiciones que aparecen en el Código Civil, porque son las definiciones con las que uno se va a tener que manejar en adelante. Y por último, sentido técnico, dentro de este elemento gramatical está en el artículo 21, donde dice que las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso. El segundo elemento es el elemento histórico, en el que se investiga las fuentes materiales que dieron origen a la ley y a la circunstancia de la época. Cuando hablamos de las fuentes materiales, son eso, son las circunstancias políticas, sociales que dieron origen a una ley. Por ejemplo, eh, cuando se habla de la ley Emilia, hay que entender cuál fue la tragedia, el accidente lamentable que dio origen a esa discusión legal o parlamentaria y que dio origen finalmente a la ley Emilia. La ley Gabriela, la ley Cholito, digamos que uno las conoce por sus sobrenombres, eh, nacieron a la vía del derecho a propósito de algún evento que fue el que dio origen a la discusión. Entonces, en el elemento histórico, lo que nosotros hacemos es averiguar esas circunstancias. Dentro de cuando uno entra a la página de la Cámara de Diputados y del Senado, aparece también las discusiones parlamentarias, aparece la historia de la ley, ese es el nombre, disculpen. La historia de la ley, es decir, desde que se ingresa como proyecto, todas las modificaciones que van sufriendo, sus observaciones, etcétera, y eso es muy útil para ver justamente qué elementos quedaron fuera y por qué motivo quedaron fuera, o sobre cuáles partes de la ley hubo mayor insistencia. Respecto del elemento histórico, se señala el artículo 19 en el inciso segundo, dice: pero bien se puede, para interpretar una expresión obscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. El tercer elemento es el elemento lógico. En este caso se atiende al contexto de la norma dentro del mismo cuerpo legal. Dice el inciso segundo, perdón, el artículo 22, inciso primero. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Básicamente acá estamos entendiendo que un artículo se entiende, a ver, yo para entender un artículo del Código Civil tengo que tener presente todas las demás cosas que dice el Código Civil. Eh, donde se ubica, por ejemplo, en cuál de los 4 libros está. Si está en el libro en el libro cuarto, entonces uno sabe que está hablando de los contratos, de los actos jurídicos.
Si un artículo que nos cuesta entender está en el libro segundo, sabemos que se está refiriendo a los bienes. Además, dentro del libro segundo, por ejemplo, los bienes, si está dentro de la parte que se refiere a los modos de adquirir, ya sabemos que esa es la mente del legislador. Entonces, un poco lo que se llama la geografía de código, la geografía legal, para entender la lógica de un artículo, de una norma, bueno, ¿dónde se encuentra? ¿El principio, el final, dentro de qué contexto? A eso se refiere el elemento lógico, que se parece al elemento sistemático, que es el que vamos a ver ahora, pero el elemento sistemático más amplio, porque busca establecer la armonía y correspondencia en todo el sistema jurídico. Dice el artículo 22 en el inciso segundo, los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre un mismo asunto. Muchas veces una norma hace reenvío o es ampliada en una ley posterior o tiene sus principios en una ley anterior, entonces siempre una ley o una norma existe dentro de un contexto general del ordenamiento jurídico y uno tiene que tener eso presente. Por último, dentro de este mismo tema acerca de la interpretación de la ley, vamos a referirnos a la equidad natural y al espíritu general de la legislación. Señala el artículo 24, en los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación precedentes, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural. ¿Qué vamos a entender por el espíritu general de la legislación? Que para interpretar la ley se puede recurrir también a los principios básicos del derecho, como los principios inspiradores del derecho civil, que lo vamos a ver a continuación, el principio, por ejemplo, especialidad, que está en el artículo cuarto, el principio de jerarquía, el principio de temporalidad, etc. Y en cambio, la equidad, por equidad natural vamos a entender aquel sentimiento seguro y espontáneo de lo justo e injusto y que deriva de la naturaleza humana. Pablo Rodríguez se refiere a la equidad natural como el sentido intuitivo de la justicia. Eso entonces con el tercer punto respecto a la interpretación de la ley. Ahora vamos a pasar ya que estábamos en el artículo 24, vamos a pasar a los principios que inspiran el Código Civil. Y eso porque hago referencia al artículo 24, porque cuando habla del espíritu general de la legislación no introduce este tema. ¿Qué vamos a entender por los principios inspiradores del Código Civil? Son lineamientos que uno puede apreciar o que puede percibir dentro de todo el ordenamiento jurídico, en este caso dentro de todo el derecho civil, básicamente. Y que atraviesan el derecho civil, por tanto están presentes a lo largo del código y además le dan una unidad, le dan una coherencia al texto. A ver, digamos, ninguno de estos principios está explicitado, está definido como tal dentro del Código Civil, pero sin estos principios el Código Civil resulta oscuro, no logra entenderse. Ustedes van a ir dándose cuenta que cuando uno tiene presente estos principios, el Código Civil adquiere orden, adquiere armonía, adquiere lógica. Hay, ¿qué principios existen? Eso va a depender básicamente de los autores, ¿ya? Pero en general hay varios en los que existe cierta coincidencia. Uno de ellos, el de la autonomía de la voluntad. Y ese siempre va a estar. Y siempre hay que conocerlo. ¿Qué vamos a entender por autonomía de la voluntad? Es la libertad que la ley le entrega a las personas para que ellas mismas regulen sus intereses. Y en consecuencia de ello se hagan responsables de sus actos. Dos artículos claves claves que hay que tener relacionados con la autonomía de la voluntad. El 1545, que se le llama también la ley del contrato, que dice que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Es decir, le da la facultad a los mismos contratantes para obligarse
y de obligarse con esta intensidad que señala el artículo, pero además solo ellos o la ley, en el caso de que haya alguna causal, pueden invalidar el contrato. Y el otro artículo que es importante relacionar con la autonomía de la voluntad es el artículo 12, que dice que podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su renuncia. Bien. Otro principio es el principio de la buena fe. Aquí vamos a entender por buena fe en términos generales. Corresponde al actuar leal, diligente, recto y sin ninguna malicia. Acá tenemos un poco más normas, digamos, que hacen referencia. Tenemos al tema de la buena fe y por contraste a la mala fe también. Se entiende la doctrina diferencia entre buena fe objetiva, que es la buena fe de los contratos, y la buena fe subjetiva. Vamos con la buena fe objetiva primero, el 1546. Acerca de la ejecución de los contratos, dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Yep? Bueno, el artículo sigue un poco. O sea, y como consecuencia de ello, sigue acá el mismo artículo. Y por consiguiente, obliga no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Es decir, cuando uno ejecuta de buena fe un contrato, uno no hace una lectura reduccionista del contrato, como apegada a la letra simplemente, sino que uno dice, bueno, la letra del contrato dice una cosa, pero uno debe entender que conlleva una serie de otras obligaciones. Entonces uno no se puede desentender de ella. Eso se refiere a la ejecución de buena fe. El artículo 706 da una definición de buena fe, que la doctrina la entiende como la buena fe subjetiva. Dice así, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. Y en el mismo artículo 706 aparecen dos cosas más respecto a la buena fe. En el inciso tercero se refiere al error de hecho, que dice un justo error de hecho en materia de fe no se opone a la buena fe, y aparece también la presunción de mala fe en el inciso final. Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario. Eso después ustedes van a ver más ejemplos de cómo funciona esto en materia de litigación, pero el 700, asociarlo al 706, el tema de la buena fe, con mucha claridad. Hay un ejemplo también de mala fe en el artículo 94 a propósito de la muerte presunta. Dice el haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, su existencia constituye mala fe. ¿No? El artículo, perdón, no, el artículo no. Un tercer principio eh, dice relación con el enriquecimiento injusto o el rechazo y reparación del enriquecimiento sin causa o enriquecimiento sin causa. Lo van a entender, lo van a conocer de distintas maneras. Pero no es, el principio no es el enriquecimiento injusto o el enriquecimiento sin causa, sino que es la prohibición de ese enriquecimiento. ¿Qué vamos a entender por enriquecimiento sin causa? Vamos a entenderlo por aquel que no tiene un motivo jurídico válido para haberse producido. Y para dar algunos ejemplos, está el 658 en la función, por ejemplo, donde el dominio del accesorio accede al de lo principal, pero genera la obligación de pagar al dueño de la parte accesoria su valor. Es decir, el dueño de una cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria, pero tiene que pagar el valor al que era dueño de esa cosa accesoria. No puede simplemente incorporarla a su patrimonio y perjudicar al otro. En el artículo 1890, a propósito de la lesión enorme, por ejemplo, está la obligación de completar el justo precio. Bueno, de hecho, la lesión enorme como institución es un ejemplo de justamente esta prohibición del enriquecimiento sin causa. Y ya existe la norma de completar el justo precio y con algunas deducciones o aumentos del valor.
¿ya? Denle un vistazo a la lesión enorme, ¿no? Es una institución que merece un estudio aparte. Eh, Otro ejemplo en el 2307, a propósito del reembolso al comunero. Cuando en una comunidad, uno de los comuneros contrae una obligación en favor de la comunidad, ese comunero no más se obliga con la obligación, pero tiene acción contra el resto de la comunidad para que le reembolsen lo que hubiera pagado. ¿Ya? Cuarto principio, el principio de responsabilidad. Lo vamos a entender como la necesidad de la que se encuentra una persona de hacerse cargo de las consecuencias gravosas de un acto u omisión que se le atribuyen como propio. En materia civil se distinguen dos tipos de responsabilidades, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. La responsabilidad contractual es la que deriva de los contratos, del incumplimiento de un contrato. Un ejemplo del 1500, o sea, aquí en este sentido apunten al 1557, que dice, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor sea constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. Y respecto a la responsabilidad extracontractual, también llamada responsabilidad de daño, a propósito de un delito, cuasi delito, está en el 2314 y siguiente está regulado, pero el 2314 dice, el que ha cometido un delito, cuasi delito, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le imponga las leyes por el delito, cuasi delito. Y por último, que el último principio que vamos a ver nosotros, ¿eh? Pero pues, se pueden entender más. Eh, Sobre la libre circulación de los bienes o libre circulación de la riqueza, también se le dice. Eso quiere, aquí apunta este principio, que la ley fomenta y facilita la transferencia del dominio y la constitución también de gravámenes, evitando las situaciones jurídicas pasivas, por ejemplo, la comunidad. Generar un cierto, eh, una cierta reticencia a ese tipo de situaciones jurídicas en nuestra legislación. ¿Qué es lo que busca la ley? Facilitar la enajenación y destrabar, ¿no es cierto? Establecer las menos trabas posibles. Aquí tengan presente eh, el artículo 582 acerca de las facultades del dominio. Dice que el dueño de una cosa, o sea, el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real sobre cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Ahí está la facultad del dominio y ahí está claridad esa, justamente el deseo de la ley de que la enajenación se facilite. Eh, Respecto de la terminación de comunidades, que yo le decía también no, que a veces no le gusta mucho a las comunidades, hay una norma en el 1317 donde dice ninguno de los coasignatarios de una cosa universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión. Es decir, siempre existe la posibilidad de terminar una comunidad. Un tema que también es interesante ver acá, pero que está un poco discutido en doctrina, es acerca del abuso del derecho, de esta teoría del abuso del derecho. Eh, Como le digo, es una teoría que está discutida en doctrina, pero en términos generales hacemos referencia con ello a la posibilidad de que un derecho sea ejercido de forma arbitraria o también puede significar, significa este tema del abuso del derecho a la necesidad de que el derecho sea ejercido dentro de ciertos límites. ¿Qué es lo que se busca acá con esta teorización? Es responder ante ciertas situaciones en las que se corresponde a un ejercicio aparentemente legítimo de una facultad, pero que en este ejercicio sea constitutivo de un abuso de la misma. Y ello ocurrirá precisamente cuando con su ejercicio se vulnere de manera abierta y manifiesta conceptos tan esenciales como la buena fe o la equidad, que es lo que acabamos de ver. Acá el ejemplo clave que debemos tener presente sobre el abuso del derecho es la renuncia de mala fe o renuncia intempestiva en una sociedad. Está regulado en los artículos 2110, 2111 y 2112. ¿Bien?
Hay unos supuestos de renuncia de mala fe sobre algunos de los socios. En este sentido, a ver, el socio tiene derecho a renunciar a la sociedad, pero cuando se da los supuestos que dice esos artículos, se entiende que hay mala fe y que podría haber un abuso al derecho. Entonces, denle un vistazo ahí. Bien, vamos ahora entonces al punto número 4, que es sobre los efectos de la ley. O sea, son dos efectos de la ley. El primer efecto que vamos a ver es el efecto de la ley en cuanto al tiempo. Y acá hay varias cosas que revisar. Lo primero, hay que entrar al tema de antes incluso de ver el tema o incluso lo podemos ver como tema 4, tema aparte, la entrada en vigencia de la ley. Pero yo creo que está dentro de los efectos de la ley en cuanto al tiempo. ¿Cuándo una ley entra en vigencia? ¿Cuándo tiene fuerza imperativa en un estado? Artículo sexto, inciso primero. La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen. Es decir, la obligatoriedad de la ley nace a partir de dos requisitos. El primero, que sea promulgada por el presidente de la República. Lo hace mediante un decreto supremo. La promulgación es un acto por medio del cual el presidente de la República atestigua, certifica a la comunidad, es decir, al país, la existencia de la ley y ordena además su ejecución. ¿Qué es lo que hace la promulgación? La promulgación le da existencia cierta y auténtica a la ley. Y a partir de ahí la reviste de fuerza coercitiva, la vuelve obligatoria. Y como le digo, se verifica mediante este decreto supremo que se inserta dentro del mismo cuerpo legal. Y el segundo requisito, que no hay que confundirlo con la promulgación, es la publicación. Y que sea publicada en el diario oficial o en otra forma que sea dispuesta por la misma ley promulgada. La norma general es el diario oficial. El diario oficial es el medio con el cual se hace llegar el texto de la ley al conocimiento de los individuos. Leemos en el artículo séptimo que dice que la publicación de la ley será mediante su inserción en el diario oficial. Y desde la fecha de este se entenderá conocida por todos y será obligatoria. ¿Bien? A este respecto, y bueno, el mismo artículo séptimo dice también, para todo el efecto legal, la fecha de la ley será la de su publicación en el diario oficial. Pero ojo, inciso tercero del artículo séptimo dice lo siguiente. Sin embargo, en cualquier ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre las fechas en que hayan de entrar en vigencia. Y acá surge una nueva institución, que es la institución de la vacancia legal. Es decir, que una ley se promulga en una fecha, se publica en otra, pero la ley no entra en vigencia en la fecha de la publicación, que es la regla general, sino en una fecha distinta que está señalada en la misma ley. Entonces vamos a entender por vacancia legal el espacio que media entre la publicación de la ley y su entrada en vigencia, siendo la excepción a esta regla general, ¿no es cierto? Un ejemplo de ello está en el artículo final del Código Civil, donde dice que el presente código comienza a regir desde el 1 de enero de 1857, siendo que la promulgación de la ley fue el 14 de diciembre de 1855, es decir, dejó poco más de un año de vacancia legal. Y a propósito de este mismo artículo séptimo de la publicación, eh, voy a volver a leer el primer inciso. Dice, la publicación de la ley será mediante la inserción en el diario oficial y desde la fecha de este se entenderá conocida de todos y será obligatoria. Es otro punto importante de acá a destacar, que es la presunción de conocimiento de la ley. Algunos también le llaman la ficción de conocimiento de la ley. ¿Qué es esta presunción? Sucede que por necesidad social, de que nadie eluda el cumplimiento de la ley, alegue desconocimiento de la misma, se finge que con el hecho de la publicación nadie ignora sus preceptos.
Y con eso mismo, como le digo, se impide que se alegue ignorancia. ¿Sí? Sabemos que no es cierto. A veces ni siquiera, o muchas veces los que estamos metidos en este tema tampoco le seguimos muchas veces cada norma que se publica no le damos seguimiento a todo. Pero en el fondo la necesidad social de que nadie eluda la obligatoriedad de la ley lo hace necesario. Eh, Acá esto conéctalo con lo que veíamos recién acerca de la mala fe en el artículo 706, en el inciso final, que una consecuencia de esto mismo, que uno no puede alegar error de derecho, ¿no es cierto? Donde decía el error en materia de derecho constituye presunción de mala fe, que no emite prueba en contrario. También en 1452, a propósito de la formación del acto jurídico, dice que el error sobre un punto de derecho no visa el consentimiento. Entonces, hay dos expresiones de esto que le decimos, ¿no? Uno no puede alegar que no sabía la ley. ¿Mm? Si entendíamos por por la entrada en vigencia de la ley, el nacimiento de una norma a la vida jurídica de la nación, también hay que entender que a veces esa norma desaparece, muere, ¿no es cierto? A eso se le llama la derogación de la ley, que es la cesación de la eficacia de una ley. Pero eso es en virtud de una ley posterior. Solo una ley puede dejar fuera el ordenamiento jurídico a otra ley. A no ser que la misma ley publicada haya tenido que ser una excepción, haya tenido una fecha, ¿ya? De cesación. Pero no me general es que no. Eh, ¿Qué significa eso? Que se priva a la ley vigente en el momento de su fuerza obligatoria y se la reemplaza por otra ley o por otras, no, o por otras disposiciones. La derogación de la ley está regulada en el Código Civil en los artículos 52 y 53. Dice el artículo 52, la derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Hay una clasificación. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Entonces dice, a partir de este momento se deroga la ley número tanto. Y es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con los de la ley anterior. Entonces existe una contradicción, una antinomia que también se le llama. Y ahí rige el principio de temporalidad, es decir, que existe, si hay dos normas del mismo rango, ¿no es cierto? Porque son las dos leyes del mismo rango jurídico, que entran en contradicción, manda la más nueva, porque se entiende que la ley nueva derogó tácitamente la anterior. Y la derogación de una ley puede ser total o parcial. Es total si suprime por completo la ley antigua y es parcial si suprime algunos preceptos de la ley antigua y quedan otros vigentes. La doctrina también habla de la derogación orgánica, que se refiere a que cuando una nueva ley disciplina toda la materia regulada por una o varias leyes precedentes, aunque no exista una incompatibilidad entre la ley nueva y la ley antigua, si el legislador reordenó la materia, es forzoso suponer que a partir de unos principios directivos distintos. ¿Mm? Eh, una nueva ley, por ejemplo, acerca de liquidación concursal, ¿no es cierto? Que viene a reemplazar la ley de quiebra. Bueno, ahí hubo una ley, ahí hubo derogación expresa, pero por ejemplo, cuando se modifican cuerpos completos, el Código Procesal Penal, si en algún momento se elaborara un código de familia, que no existe ahora, sino que hay norma dispersa, eh, ahí se entiende que se deroga la anterior, incluso si la ley no lo dijera. Por ejemplo, si se publica un nuevo código del trabajo y en el código de trabajo nuevo no dice se deroga el código de trabajo vigente, uno lo entiende derogado igual. Eh, Ahora vamos a la materia directamente relacionada con los efectos de la ley en el tiempo.
El artículo 9 dice la ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Entonces acá es interesante, se nos viene una, ¿no es cierto? Una nueva institución que tiene que ver con con el efecto retroactivo y el efecto inmediato de una ley. ¿Qué vamos a entender por efecto retroactivo? Eh, que es el efecto que se produce cuando la ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo anterior, perdón, cuando una ley nueva alcanza con sus efectos al tiempo que es anterior a su vigencia y se integra en el dominio de la norma antigua, es decir, básicamente, perdón, para simplificar, cuando la ley rige sobre el pasado. Se promulga, se publica una ley ahora en septiembre y esa ley regula actos, situaciones que incluyen el anterior a su publicación. Agosto, julio, 2020, 2019. Ahí estaría haciendo una excepción al artículo 9 que acabamos de leer, que hace referencia al efecto inmediato, cuando dice que la ley solo puede disponer hacia lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Bueno, ¿qué es la retroactividad de eso? Es lo que le digo, cuando una ley pretende regir hacia el pasado. Puede ser, el legislador puede hacerlo, porque la Constitución no lo prohíbe. Ya, esto es una disposición legal. Entonces, como no es una prohibición constitucional, podría hacerlo el legislador. La Constitución solo prohíbe la retroactividad en materia penal, en aquello que perjudica al imputado o condenado. Eh, Respecto al efecto entonces inmediato de la ley, tenemos que entender que la ley rige para lo futuro, que es decir, que rige todos los actos y situaciones que se produzca con posterioridad a su entrada en vigencia y que no tendrá jamás efecto retroactivo. Es decir, que no puede disponer respecto de hechos anteriores a su entrada en vigencia. Ya, esa prohibición es la que consagra el principio de irretroactividad de la ley. Existe una ley que hay que estudiarse a propósito de esta materia que se llama la Ley sobre el efecto retroactivo de las leyes. Y también es importante en materia de derecho internacional privado. Pero esta ley, no recuerdo ahora la publicación, pero un poco posterior al Código Civil, tiene la finalidad de resolver los conflictos que resulten en la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas. Es decir, a ver, en la vida de un país tienen que irse formulando, irse modificando las leyes y algunas instituciones, pero ¿qué pasa con lo que ya nació regulado con la ley antigua? ¿Cómo convive eso con la nueva ley? Entonces, la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes busca regular esa materia. Dice el artículo primero, los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diversas épocas se decidirán con arreglo a las disposiciones de esta ley. Es una ley bastante corta, creo que tiene como 16 artículos. Hay que darle un vistazo ahí también. Desde una perspectiva doctrinaria, hay que decir que se basa en la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas. Al tiro voy a entrar en esa materia. Y cubre distintas materias del Código Civil. Por ejemplo, el Estado civil, las personas jurídicas, las pruebas del contrato, leyes procedimentales, etcétera. ¿Qué vamos a entender por los derechos adquiridos y las meras expectativas, que es la teoría sobre la cual se construye esta ley? Eh, em, Acá me voy a guiar de Ducci. Bueno, en todo este rato me he guiado de distintos autores. Obviamente esto no es un asunto, un invento mío. Acá yo estoy comunicando nomás. Derecho adquirido y mera expectativa. Esta teoría considera que la ley no puede vulnerar derechos adquiridos en virtud de la ley anterior y que solo pueden afectar a las meras facultades legales o a las simples expectativas. ¿Por qué vamos a entender por derecho adquirido? Vamos a entender el derecho que por un hecho o acto o por ministerio de la ley se ha incorporado al patrimonio. ¿Bien? Un derecho ya incorporado al patrimonio.
que puede ser por un acto jurídico o por ley. O también por como la facultad que se encuentra legalmente ejercida. Por ejemplo, si existe la facultad sobre una materia, existe la posibilidad de demandar sobre una determinada materia. Eh, por ejemplo, demanda de alimentos. Y ya, existe una demanda, por ejemplo, hay alguien que tiene, una persona tiene 24 años y quiere demandar alimentos, todavía está en la edad, está estudiando. La ley se lo permite ahora. Supongamos que surge una nueva ley y que dice, no, la demanda de alimentos va a ser hasta los 22 años. Bueno, si la persona hizo uso de su facultad de demandar hasta los 28, o sea, hizo la demanda, en otras palabras. Surge esta nueva ley, bueno, se le respeta. No, no se dice, no, usted ya está en edad, no puede, está pasado la edad, ya no puede hacerlo. Se le respeta porque ya hizo uso de la facultad, entonces es un derecho adquirido. Y por el contrario, una mera expectativa es el derecho que no sigue incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida legalmente. Es decir, yo tenía la intención de demandar, pero no demandé. Pero yo tenía todos los papeles y yo estaba, pero no demandaste. Aunque tenía la intención de demandar no es una demanda. Entonces, si surge una nueva ley que ya no te permite demandar, perdiste. ¿Mm? Eh, Respecto entonces eso es la teoría de los derechos adquiridos y las meras expectativas. Algunas cosas acerca de la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes. ¿Ah? Algunas normas, por ejemplo, acerca del Estado. No, se nos va a alargar mucho, pero denle un vistazo a ustedes. Interesante respecto al Estado civil, darle un vistazo a las pruebas del contrato, eso es muy importante, y a las leyes procedimentales. Hay una eh, sobre a propósito de esto mismo, todavía la retroactividad, la ley, perdón, el Código Civil se refiere a un tipo de retroactividad que es la de las leyes interpretativas. Ya, acá nos vamos en el mismo artículo noveno estamos. Todo esto ha sido el artículo noveno del Código Civil, pero ahora en el inciso segundo dice, sin embargo, ya entonces estamos entendiendo que hay una excepción, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas a estas. Ya, esas leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes es lo que nosotros entendemos como las leyes interpretativas. Dicho de otra manera, sale una ley, por ejemplo, una ley del año 2020 acerca de responsabilidad animal. ¿Ya? Y empieza a haber una serie de, de disonancia en la forma en que se interpretan los tribunales. Entonces, el año 2021, el Congreso se hace cargo de ese problema y promulga o aprueba una ley interpretativa acerca de la ley publicada del 2020. ¿Mm? O sea, aclara los puntos oscuros, aquello que generó confusión. Entonces, aprobada, promulgada y publicada. Esa ley del año 2021, como se entiende incorporada a la ley anterior, empieza a surtir sus efectos desde la fecha de la publicación anterior en adelante. Entonces, eso es un efecto retroactivo. ¿Y qué va a pasar con cómo se resuelve si entra el conflicto con algún litigio? Bueno, ahí se sigue justamente la teoría de los derechos adquiridos. ¿Mm? En resulte útil. Pero donde no haya derecho adquirido, ya rige esta nueva ley. ¿Mm? Eh, Bien, eso. Con esto terminamos el efecto de la ley en cuanto al tiempo. Y nos vamos a ir al efecto de la ley en cuanto al territorio, tema número 5.
Ya, un segundito. Eh, o el efecto de la ley en cuanto al espacio, también se lo conoce de esa manera. Acá nos tenemos que remitir al artículo 14, que dice, la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso para los extranjeros. Eso miremoslo con el artículo 57, que dice, la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este código. Básicamente, toda persona que habita en el territorio chileno, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la ley chilena. Eso es lo que se le llama territorialidad de la ley, es decir, la aplicación de una ley dentro de los límites del territorio de un Estado. Ahora también, al estudiar la territorialidad, vamos a estudiar la extraterritorialidad de la ley. Es decir, cuando una ley chilena también tiene aplicación fuera del Estado de Chile. Y eso es interesante porque existe. Ahora, el principio general en nuestro derecho, como dice el artículo, los artículos recién leídos, es la territorialidad. O sea, uno entiende que una ley publicada en Chile vale para Chile, sean chilenos o extranjeros, pero que estén en Chile. Pero si bien es excepcional, también existe la extraterritorialidad. Eh, entonces, ¿cuándo se verifica extraterritorialidad? Cuando la ley surte efecto fuera del territorio. Esto, en esta materia se entienden los llamados estatutos personales y los estatutos reales, o leyes personales, leyes reales. Lo van a entender de las dos maneras. Estamos hablando de la extraterritorialidad. La territorialidad no la vamos a estudiar porque es la norma general. Es decir, toda norma general, toda ley publicada en Chile se rige bajo el principio de territorialidad, es decir, mandan todo el territorio. ¿Ya? No necesita mayor explicación. Lo que merita explicación es la extraterritorialidad, es decir, eh, cuando justamente aplica fuera de nuestro territorio nacional. Y acá es donde yo le digo que hay que tener presente estos dos principios, el del estatuto, de los estatutos personales o el de los estatutos reales. Vamos con el estatuto personal, artículo 15. A las leyes patrias que reglen las obligaciones y derechos civiles permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en dos causas. Primero, se fijan, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero. Primero, lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. Y segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto a sus cónyuges y parientes chilenos. Es decir, que el legislador quiere evitar que mediante subterfugios se burlen las normas relativas al Estado civil, a la capacidad y a las relaciones de familia. Dicho de otra manera, si usted se casó en Chile, sigue casado en cualquier parte mientras no disuelva ese matrimonio. Su Estado civil lo acompaña en la extensión del planeta. Respecto de las leyes de capacidad que hayan de tener efecto en Chile. Por ejemplo, si usted vive en un país en donde la mayoría de edad es a los 21 años, por ejemplo, y usted tiene 19, y hace un contrato de compra-venta, por ejemplo, de un vehículo que está en Chile, usted sabe que va a volver a Chile y todo, y quiere, y se compra el auto de antemano. Ya, ese contrato se rige bajo las normas de capacidad chilena. Entonces, es un contrato que no tiene ningún vicio de capacidad, bueno, al menos por esa línea, porque en Chile desde los 18 años usted ya tiene libertad contractual. Aunque en el país que usted hizo el contrato, donde usted vivía cuando hizo el contrato, la mayoría de edad se hubiera alcanzado a los 21. Entonces ahí no vale el burlarse de la ley, no, yo era incapaz, ese contrato no vale, no, vale.
y respecto de las relaciones familia, como bien decíamos. Usted no deja de ser padre, hijo, por cambiarse de país. Esos son los llamados estatutos personales, regulados en el artículo 15. Y en el artículo 16 se regulan los estatutos reales. Cuando hablamos de real en derecho civil, siempre pensemos en cosas. Viene el latín res, que significa cosa. Entonces, todo cuando hablamos de derechos reales, estatutos reales, nos referimos a las cosas. Entonces, el estatuto real lo que busca es proteger el derecho de los titulares de una cosa respecto a los bienes que poseen en nuestros territorios. Dice el artículo 16 en el número 1 que los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Entonces, fija, pensemos el caso de un extranjero que no vive en Chile y se compró una casa en Chile. Da lo mismo que no sea nacional. Él no, que es un extranjero, da lo mismo que no viva acá. Las leyes acerca de dominio en Chile, digamos, las leyes que rigen el dominio en Chile son las leyes chilenas. Hay una excepción ahí en el 955 acerca de sobre la sucesión, que dice que se rige por la ley del domicilio que se abre salvo alguna excepción. Ahí nos va a mostrar ya nace la excepción de la excepción. Cuando hablamos de la apertura del testamento, nos referimos cuando murió la persona. Esa es la palabra. Esa es la idea que tiene que tener presente. Respecto de los actos y contratos, rige el llamado estatuto mixto, es decir, que tiene elementos de derecho personal, perdón, de estatuto personal y elementos de estatuto real. Eso está regulado en el mismo artículo 16, pero en los incisos 2 y 3. ¿Qué hay que tener presente acá? Que en un contrato, por ejemplo, que los requisitos internos o de fondo, que son los que hacen que un contrato sea válido, se rigen por la ley del país en que se celebra el contrato u otorga el acto. Ahí la excepción va a ser la regla de capacidad, porque vimos recién que siguen el estatuto personal, y la del Estado civil. Es decir, el contrato matrimonial, por ejemplo, pues se entiende lo mismo. Si usted está casado en Chile, aunque se case fuera, manda, mantiene su estado civil. Pero, por ejemplo, las demás reglas del contrato, ustedes pueden dos personas en el extranjero pueden celebrar un contrato y que va a tener validez en Chile. Eh, y respecto de los requisitos externos o de forma, ahí rige por el país en que ha de producir el efecto. ¿Se fijan? No se habla de Chile, sino el país que ha de producir el efecto. Con excepto del el testamento, con excepción del testamento verbal, porque ese no tiene validez en Chile. O sea, en Chile existe el testamento verbal, pero el testamento verbal otorgado en el extranjero, perdón, para ser más claro, no tiene validez en Chile. Y eso está expresado, eso tiene norma expresa en el Código Civil, entonces ahí no rige. El artículo 17 y 18 del Código Civil también se refiere a las normas sobre el instrumento público otorgado en el extranjero. ¿Mm? Eh, la forma de los instrumentos se determina por la ley del país en que es otorgado. Es decir, cuando hablamos de la forma son las solemnidades externas. Y la autenticidad se refiere a que sea realmente otorgado y autorizado por las personas que tenían que hacerlo en ese país, en el país que tal instrumento se exprese. Es decir, si un determinado documento tenía que ser autorizado por un juez, que efectivamente venga autorizado por un juez, si es que lo mandaba a ese país. ¿Mm? Y en Chile, si en Chile se exige instrumento público, eh,
como prueba que sea de rendir, no vale el instrumento privado, aunque en el extranjero se hubiera valido, si en Chile se exige instrumento público, se tiene que presentar instrumento público. Bien, ahí para que le dé un vistazo al 17 y 18 acerca de del instrumento público otorgado en el extranjero. Bien, vamos ahora al tema número 6, y esto ya estamos acercándonos a todo el derecho, a toda la teoría de la ley, acerca de la costumbre. La costumbre como fuente del derecho, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a entender por costumbre? La repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social de manera constante y uniforme, y con la convicción de obedecer a un imperativo jurídico. A partir de esta definición podemos desprender los elementos de la costumbre, que son la generalidad, es decir, que los actos se llevan a cabo por la mayoría de los miembros de un grupo social, la constancia, y quiere decir que concurriendo las mismas circunstancias, no dejan de realizarse los actos acostumbrados. O sea, ante una misma circunstancia siempre se hace lo mismo. La uniformidad, que es la repetición constante por la generalidad de la comunidad, bajo los mismos principios y reglas, y al final hay un elemento psicológico llamado la opinio iuris, que significa que los miembros de este grupo social realizan la conducta movidos por la convicción de obedecer un imperativo jurídico, o sea, que de verdad creen que así se hacen las cosas, que eso es la ley. ¿Cuál es la regla general de la costumbre en materia civil en Chile? Artículo 2. La costumbre no constituye derechos, sino los casos en que la ley se remite a ella. Eso se llama, ese principio de la costumbre se llama la costumbre según ley. Existe la costumbre según ley, la costumbre en silencio de la ley y la costumbre contra la ley. En algunas legislaciones tiene validez la costumbre contra la ley, es decir, que si una norma dice una cosa y la costumbre dice otra, manda la costumbre. Ya, en Chile y en los sistemas de código en general, eso no existe. A lo mucho puede ser la costumbre en silencio de la ley. Pero en materia civil, en general es la costumbre según ley. Es decir, que cuando la ley se refiere a la costumbre, entonces recién ahí la costumbre adquiere el valor de fuente formal del derecho. ¿Y eso por qué? Porque fue la misma ley la que lo mandó a regir en esta materia. Mientras la ley no diga, no remita a la costumbre en materia civil no ocupa ningún espacio. ¿En qué casos la ley civil remite a la costumbre? Con bastante amplitud en el contrato de arrendamiento. ¿Ya? Ahí aparecen varios ejemplos. Por ejemplo, en 1938 dice que acerca del uso de la cosa arrendada. Bueno, tiene que hacerlo según los términos y el espíritu del contrato, ¿ya? Buena objetiva, recuerda. Y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otro objeto convenido o a falta de convención, es decir, si en el contrato no decía nada, aquello que la cosa es naturalmente destinada o que deban presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país. Ahí está. Entonces usted contrató un auto y se entiende que el auto es para manejarlo, no es para usarlo de tractor. Digamos, usted un auto normal no es para arar el campo, para eso arrenda un tractor. Entonces, claro, a lo mejor en el papel usted nunca escribió nunca estableció la prohibición de ocuparla para arar el campo, pero se entiende que un auto no está para eso. Y la costumbre del país manda que eso sea por tractor o por tracción animal, ¿no es cierto? Respecto de las llamadas reparaciones locativas, es decir, cuando el arrendatario tiene que reparar algo, por ejemplo, se le quebró un vidrio, no es el dueño de la casa el que tiene que ir a reparar el vidrio, pues es el arrendatario. ¿Ya? Entonces son aquellas, eh, eh, dice acá, se entienden por reparaciones locativas aquellas, las que según la costumbre del país son del cargo del arrendatario. ¿Ya? Y ahí da algunos ejemplos.
Es distinto si usted quiere hacer una ampliación, está arrendando una casa y quiere hacer una ampliación o quiere pintar la casa de nuevo. Ahí normalmente se llega a acuerdo con el dueño, pero un vidrio que se quebró, algo así, lo repara el arrendatario. ¿Mm? Eh, Respecto también del valor del precio, del pago, del pago del precio, de la duración del arriendo, también ahí remite a la costumbre. Otro ejemplo de remisión a la costumbre está en el 2117 acerca del contrato de mandato, que puede ser gratuito o remunerado. Dice que esta remuneración es determinada por la convención de las partes o después del contrato, pero también dice por la ley o por la costumbre. Y en la ejecución de los contratos, un artículo que habíamos leído en 1546, que lo habíamos leído a propósito de la buena fe objetiva, ahora la vamos a leer, pero a propósito de la costumbre. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenezcan a ella. También en materia de legítimas y en, bueno, voy a leer, ahí en el artículo 1198, eso en materia sucesoria. Y en derecho comercial, que ya nos salimos del derecho civil, pero importante que lo sepan que además del valor de la costumbre según ley, como vimos ahora, es decir, que cuando la ley remite a la costumbre, también opera la costumbre en silencio de la ley como fuente formal. Es decir, si la ley no reguló nada, la costumbre eh, puede venir a ocupar ese espacio. Y en el mismo Código de Comercio existe, creo que el artículo 4, ahora no, sí, eh, creo que el 4 y el sexto. Existe existen algunas normas de cómo hacer valer la costumbre. Bien, y ahora nos vamos a lo último, que es la relación jurídica de derecho privado. Y con esto terminamos la teoría de la ley, toda la teoría de la ley. Con esto la idea es que estemos claritos y que si hay examen después de final de semestre, al menos sirva por un repaso general. Primero, ¿qué vamos a entender por relación jurídica? Es la relación entre dos o más sujetos reguladas por el derecho objetivo. Y acá el derecho objetivo eh, es el derecho positivo en la norma jurídica expresada en la ley, en, en sentido general, también la constitución, los reglamentos, pero el texto, ¿ya? Ese es el derecho objetivo, que después es importante porque lo vamos a contrastar con el derecho subjetivo. Ya, entonces una relación jurídica es la relación entre dos o más sujetos regulada por el derecho objetivo. Este derecho atribuye a uno de estos sujetos un poder y al otro como contrapartida un deber que está en la necesidad de cumplir para satisfacer el interés que el sujeto titular del poder está llamado a realizar con el ejercicio del mismo. Entonces me estoy tomando una definición de Alessandri. Es decir, si hacemos una compra, siempre el ejemplo van a hacer con la compra-venta en general, ¿eh? Si hacemos una compra-venta, bueno, ahí hay una situación dual, porque si yo a usted le compro algo, yo tengo el poder de exigir la cosa y tengo el deber de pagar el precio. Y la contraparte es que el vendedor tiene el poder de exigirme a mí el pago, pero también tiene la obligación de entregarme la cosa. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la relación jurídica? Son los sujetos, en primer lugar, que crean la relación jurídica. En esta materia se le llaman partes, ¿ya? Entonces, y estas partes son dos: el sujeto activo, que es el que tiene el poder, y el sujeto pasivo, que es el que tiene el deber. Otro elemento es el objeto, que es la entidad sobre la que recae el interés implicado en la relación,
y el contenido que es básicamente en qué consiste el asunto que se ha convenido, y el contenido, los poderes y deberes que encierra la relación jurídica. Un poco más acerca de los sujetos, una pequeña ampliación. Eh, Dice Ducci que los sujetos de derecho son las personas, y el término persona, materia civil, significa precisamente la posibilidad de ser sujeto a una relación jurídica. Mientras la idea de personalidad jurídica implica la posibilidad de ser sujeto a una relación jurídica de un derecho, cuando una persona llega a ser precisamente sujeto a una relación de un derecho determinado, decimos que es titular del mismo. Es decir, una persona porque tiene la posibilidad de ser sujeto. Una vez que uno es sujeto, es titular del derecho. Ahora, cuando uno analiza los aspectos de sujeto activo, sujeto pasivo en la relación jurídica, normalmente para individualizarlo uno habla de acreedor y deudor, para ir incorporando estos conceptos. El acreedor es el sujeto activo, el deudor es el sujeto pasivo. ¿Y qué es el deber jurídico? Es en la posición jurídica en la que se encuentra el sujeto pasivo de la relación jurídica. Que implica para el titular de este deber la pérdida de un poder, la sujeción ante el poder del sujeto activo que tiene la facultad, la posibilidad de hacer efectivo ese poder. Y la relación entre poder y deber es el vínculo jurídico. Y el incumplimiento de deber justamente da origen a responsabilidad. Ya vimos el principio de responsabilidad, ¿no es cierto? La necesidad de que alguien se encuentra de responder por un incumplimiento. Decíamos recién que el derecho objetivo es el derecho positivo, la norma jurídica expresada, el texto de la ley. También se habla de derecho subjetivo, que es precisamente la contraparte del deber jurídico. Sí, el deber jurídico es la necesidad digamos, o la posición de encontrarse ante digamos, ante el titular del sujeto activo que pueda hacer ejercicio de su facultad. El derecho subjetivo es precisamente esa facultad, es la facultad de actuar o potestad que un particular tiene. Y esas facultades siempre se encuentran sancionadas por la norma jurídica. Existe una clasificación de los derechos subjetivos. Con esto ya vamos a ir terminando nuestro repaso. Primera clasificación, la diferencia entre derechos públicos y privados. Y eso depende de la norma objetiva en que se funda. Es decir, si una norma de derecho público son derechos públicos, y si una norma de derecho privado, derecho privado. El de Código Civil, derecho privado. ¿Ya? Código Penal, derecho público. Y ahí lo van a ver con detalle en algún momento. Derecho absoluto y relativo según quién es el sujeto pasivo. Son obsoletos cuando el sujeto pasivo es la sociedad entera. Eso ocurre normalmente con los derechos reales, con el derecho de dominio en particular. Es decir, si yo soy dueño de una casa, ¿quién está obligado a respetar ese dominio? Todos. Todos. No es que, no es que haya contra un particular que me tenga que respetar el dominio. Se entiende que todos debemos sentirnos obligados a respetar el derecho de propiedad. Y como contraparte, el derecho relativo, que solamente se puede hacer valer contra determinada persona. Entonces, si yo le vendo a alguien algo, solo contra esa persona puedo exigir el precio. Es un derecho relativo. También otra tercera clasificación entre derechos originarios y derivados. Eso depende según de dónde emanan. Son originarios cuando emanan del titular porque antes no existía. Y son derivados si antes pertenecía a otro titular. Por ejemplo, es derivado en la tradición de una cosa. Cuando si a usted le vendo algo y le hago dueño de la cosa que le vendí, yo antes era titular de esa cosa. Entonces ahí es derivado. También se habla de derechos transferibles e intransferibles si tiene la posibilidad o no de radicarse en otro patrimonio.
derechos puros y simples o sujeto a modalidad. Quinta clasificación, son derechos puros y simples los que pueden ejercerse sin que deba cumplirse previamente ningún requisito. Y son derechos sujetos a modalidad los que se cumplen previo cumplimiento de un requisito que está determinado. Y por último, los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Eso depende del contenido. Son patrimoniales los que son avaluables en dinero. Estos se clasifican a su vez en derechos reales y personales. Los derechos reales son los que uno tiene sobre una cosa determinada. Y los derechos personales son los créditos, es decir, los que uno tiene a propósito de una obligación. Básicamente, si yo te presto dinero, tengo un derecho, tengo un crédito a favor. Yo tengo la expectativa de que me devuelva ese dinero. Y los derechos extrapatrimoniales son los que carecen de valor pecuniario en su origen, o sea, en cuanto existen no tienen valor pecuniario, no son avaluables, pero adquieren valor cuando son lesionados. Eso se subclasifican en derechos de la personalidad y derechos de familia. Por ejemplo, cuando se requiere pagar una indemnización, ¿no es cierto? Ahí cuando se lesiona uno de esos derechos, nace la responsabilidad, en este sentido sería extracontractual, aunque quizás podría ser contractual, pero nace la responsabilidad. Y ahí adquiere valor para la indemnización. Me quedó dando vuelta el tema si puede ser contractual o extracontractual. Ahí, pero ya, no olvídense de ese punto. Extinción, y aquí terminamos. Aquí sí que terminamos. La extinción y pérdida de los derechos subjetivos. Extinción de un derecho. Hay que diferenciar entre extinción y pérdida. Ya, ¿cuándo hablamos de extinción de un derecho? Cuando el derecho se destruye. ¿Se destruye para quién? Para el titular, pero también para todos los demás. Es decir, nadie más puede tener ese derecho. Ocurre cuando la cosa o el objeto del derecho se ha destruido o consumido materialmente, o cuando el crédito ha prescrito o caducado. ¿No es cierto? Entonces, yo soy dueño de un auto, si destruyo el auto, nadie más puede ser su dueño del auto. Ya, un ejemplo que se me ocurre. Y cuando hay pérdida de un derecho, es cuando existe la separación del mismo respecto a su actual titular y es adquirido por otro titular. Entonces, yo no destruyo el auto, sino que lo vendo. Entonces, yo pierdo el derecho sobre el auto. Y o lo regalo. Y eso lo tiene otra persona. Bien, ahí estamos. Espero que resulte muy útil y hasta la próxima.